Uy, 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 uy. Ay, 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 qué cansancio. Mis amigos, el día de hoy me encuentro aquí en la comunidad de Oñacapa, una de las comunidades bien turísticas del cantón Saraguno de la provincia de Loja. Les comento que esta comunidad está próximo a realizar las grandes festividades en homenaje a la Virgen de Agua Santa, que es como patrona de este sector. Así es que también el día de hoy están haciendo una gran minga esta comunidad para los preparativos. Y yo, como no pude participar de la minga, voy llevando un poco de fresquito. Así es que, mis amigos, no se desconecten del video para ver qué sucede en esa minga. Quitando mismo Sí. no han hecho el fresco y necesitábamos para dar a la gente. Ay. Dios les pague. Ya. Muchas gracias. Ya. Mis amigos, el día de hoy me encuentro con uno de los dirigentes que es pionero de este sector, que es en la Virgen del Agua Santa, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy están organizando una gran minga, ¿no es cierto? Una minga comunitaria que lo hacen previo a la gran festividad del sector. Pedrito, cuénteme, ¿qué es lo que están haciendo desde el día de hoy? Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo a todos quienes escuchan por los diferentes canales al nivel del mundo. Prácticamente a través de estas redes sociales podemos observar y poder conocer de lo que nosotros venimos realizando. Hoy día, sábado, estamos reunidos con toda la comunidad. Estamos haciendo esta gran minga comunitaria donde ustedes pueden apreciar. Estamos haciendo el adesentamiento o el arreglo del complejo turístico de la Virgen de Agua Santa, porque ya se nos aproxima las festividades. Durante los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre estaremos realizando estas festividades. Todos están cordialmente invitados. Cordialmente La audiencia. invitados, toda la audiencia, todo el público, todo el pueblo en general están invitados, donde habrá un sinnúmero de programas sociales, culturales, deportivos. ¿Qué tenemos programado para esos días? Rápidamente, para que la gente venga a bailar o a gozar. Por supuesto, por ¿Qué supuesto. es lo que tenemos? En la parte deportiva se está desarrollando, por ejemplo, el desarrollo de la Copa Oñacapa 2023. Es interprovincial este gran campeonato que venimos realizando. Esto se definirá aquí desde las semifinales prácticamente hasta las finales. Se estará disputando aquí estos valiosos premios. Y la parte cultural o... En la parte cultural tendremos también grupos de danza, tendremos algunos juegos recreativos, juegos tradicionales. Hay una comisión que está encargada, también se está preparando en ese sentido. Prácticamente habrá danza, habrá quema de chamisas, vacas locas y así todo un sinnúmero que se ha venido realizando año tras año de manera tradicional, que se ha venido haciendo, y eso estamos preservando, estamos conservando, rescatando sobre todo estos valores. ¿Qué elementos culturales piensa usted que aquí con estas festividades se está rescatando o dando a conocer al mundo? Bueno, hay algunos elementos muy importantes desde el lugar sagrado que podemos apreciar, donde están las cascadas, donde están los ríos, donde están las montañas. En ese sentido también hacemos algunos baños de florecimiento, de sanación, de curación. Todas esas cosas son parte de los rescates culturales, así como también la música, la danza. También habrá algunos artistas al nivel local, al nivel interprovincial, también estarán participando en este certamen importante, que son parte de nuestras vivencias culturales. Estas mingas que podemos ver también son parte de nuestras vivencias culturales y lo estamos manteniendo desde ya prácticamente. Y eso ha sido históricamente, no es que ahora por estas fiestas, sino más bien Oñacapa tradicionalmente, históricamente se ha venido manteniendo este tipo de mingas comunitarias. También, Pedrito, te cuento que dicen que Oñacapa es la guardiana de la lengua y de la cultura, algo así. ¿Qué puede Por decir? supuesto, Oñacapa es una de las comunidades, casi las únicas, diríamos, tal vez la comunidad de Queras, de alguna manera también viene manteniendo el idioma quichua. Siempre nosotros aquí estamos en la minga hablando en quichua, nuestra expresión oral, nuestra comunicación, que es muy importante a base del quichua, y eso es uno de los valores grandes que tiene la comunidad, y por lo tanto eso más bien es nuestro llamado a toda la juventud para que se mantenga, para que cuidemos nuestra lengua materna, que es de mucha importancia, que tiene mucho valor histórico. Mi audiencia quiere conocer, de pronto, rápidamente, tal vez puede contar una pequeña reseña histórica de cómo surgió este sector de la Virgen de Agua Santa, Pedrito. Estos son cientos de años, o sea, esto no es tal vez un par de años que se ha venido haciendo, sino más bien
Son cientos de años, prácticamente hace unos 4 o 5 siglos que cuenta la historia donde realmente la aparición de la Virgen de Agua Santa. Según los mayores dice que había un puente acá arriba, más o menos de aquí a 1 kilómetro casi, donde se pasa a la comunidad de Gurodel, había, dice, un puente de barro, un puente antiguo. Que habían elaborado los mayores, donde estaban pasando con la imagen, con la Virgen. El síndico que dice cuando ya llegaba a las fiestas, la Virgen recorría, dice, por todas las comunidades, juntando la limosna, invitando a las festividades, todo eso. Entonces, estado pasando en el agua y en ese momento la Virgen se cae al río. De una alcoja, prácticamente se cae al río y en ese momento se asusta el síndico, el que estaba encargado, quiere rescatar a la Virgen. Baja al río, quiere coger a la Virgen, pero la Virgen camina sobre las aguas. Luego se bota en una cascada más arribita, hay unos medio kilómetro de distancia. Ahí hay otra cascada que es pequeñita, más o menos de unos 3 metros de altura. Ahí se quedó al inicio, según dice la historia. Pero como era fácil de rescatar, la Virgen camina por las aguas y se bota donde está ahorita en la cascada, seguramente hasta este sector, y se queda allí en esa plena cascada, donde un lugar tan seguro de que nadie podía tocar. Prácticamente que el poder de la naturaleza es tan perfecta, prácticamente quedó en un lugar donde nadie podía tocar. Quedó impregnada ahí. Ahí se quedó impregnada en esa peña y al ver que no había cómo coger, entonces hacen un viaje nuestros mayores hacia la costa para buscar un buzo, una persona que sepa nadar en el agua. Vienen trayendo el buzo y le mandan de arriba de la loma, donde usted ve que están ahí las plantas de eucalipto. De ahí mandan hacia el precipicio amarrado en una veta, porque dicen en ese tiempo no había tampoco sogas para poder amarrar. Mandan al afrodescendiente hacia el precipicio donde está la Virgen y el personaje llega, el señor llega, quiere rescatar a la Virgen y se queda encantado. Hasta hoy día se encuentra allí el afrodescendiente, está petrificado y es la custodia de la Virgen, que en este momento prácticamente nadie le puede tocar a la Virgen. Se quedó allí, desde allí prácticamente nuestros mayores han tenido ya la devoción, la fe en la Virgen. Antes de que se funden las fiestas, ya nuestros mayores venían venerando a la Virgen por centenares de años. Porque me recuerdo cuando mi abuelita bajaba aquí a parar una velita, aquí decía para que aumente la producción, para ganaditos, borregos, cuyes, aumente los cuisitos. O sea, yo me recuerdo, claro, este es algo histórico y este es de conocimiento de todos los mayores y de todo este sector, ¿no es cierto? Y Pedrito, finalmente, para despedirnos, ¿qué es lo que puede decirnos a nuestra audiencia? Primero agradecer a Luchito, de manera especial Luchito, a usted agradecer mucho porque usted nos ha aportado mucho. Mira, ahorita tenemos estas colitas para poder brindar a la gente, porque trabajamos y necesitamos también. Y eso es gracias a ustedes, a mis fans. Muchas gracias a todo el equipo quienes conforman esta empresa importante. Agradecemos y por otro lado, nuevamente, una vez más, invitamos a toda la ciudadanía, participemos de estas festividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas. Durante los días 12, 13, 14, 15 de septiembre habrá artistas de renombre nacional e internacional que también estarán haciendo un show artístico bailable muy importante, donde estaremos haciendo compartir, convivir social, comunitario con todos los feligreses quienes van a visitar aquí la noche de las vísperas, el día 14, donde habrá también noche de luces, quema de castillo, todas esas situaciones. Realmente va a ser una fiesta muy espectacular. Así es, mis amigos, realmente estas fiestas van a ser las más alegres de estos sectores, y de nuestra parte también queremos hacer la cordial invitación para que vengan, disfruten y vengan con sus warmis, con sus amigos, con sus amigas, a disfrutar aquí en este sector. Así es que, Pedrito, muchas gracias. Dios les pague, muchas gracias y nos vemos en las festividades. Gracias. Gracias. Y miren, aquí está el lugar maravilloso. No sé si se acuerdan, en el video anterior yo vine aquí a pegarme un baño de purificación. Es el sector de Xaraxi. Es un sectorcito muy, muy hermoso, muy atractivo, muy desestresante. ¡Qué maravilla! Entonces, este sector prácticamente es el lindero de la comunidad de Gurodel y Oñacapa. Por lo tanto, aquí de esa maravilla, aquí comparten estas dos comunidades y prácticamente conviven estas dos comunidades. Pero está abierto para todos los que quieran visitar.
Y así es, mis amigos, espero que les haya gustado este pequeño contenido, que es la invitación a las festividades de esta comunidad y de este sector sobre todo. De mi parte no es más, espero que les haya gustado. Conmigo nos vemos en las fiestas. Chao, chao.